El año es 1888 y el mundo está al borde de una revolución invisible. En el corazón de Budapest, el joven ingeniero László Biró se rascaba la cabeza, frustrado. La tinta de su pluma estilográfica se manchaba, se corría y arruinaba documentos importantes. Era un tormento diario, una batalla perdida contra la ineficiencia. Observaba con envidia los periódicos, cuyas rotativas imprimían miles de copias en minutos sin una sola mancha. Si la tinta del periódico se seca tan rápido, ¿por qué no puedo usar la misma lógica para escribir?, murmuró para sí mismo. La idea parecía simple, pero la ejecución... la ejecución era un monstruo de 1000 cabezas. Sus prototipos fallaban miserablemente. La tinta era demasiado espesa y atascaba el canal, o era demasiado fina y se derramaba. Su mesa de trabajo era un campo de batalla de papeles arruinados, dedos manchados y un olor a disolvente que impregnaba el aire. Estaba a punto de rendirse, de aceptar que el mundo estaba condenado a manchar sus ideas. Pero una voz en su cabeza insistía: no, debe haber una manera. Y fue entonces cuando, en un día lluvioso, mientras observaba los engranajes de un molino y el agua que goteaba, tuvo un destello. Una pequeña esfera, una bola giratoria. ¿Y si esa bola pudiera tomar la tinta y transferirla al papel de forma suave y controlada? La idea era audaz, casi descabellada. Pero en ese momento, en medio de la frustración y el olor a tinta, László sintió que había encontrado no solo una solución, sino el comienzo de uno de los inventos más subestimados y revolucionarios de la historia. El mundo estaba a punto de cambiar, y pocos siquiera lo notarían. Hola, apasionados por las historias y curiosidades. Sean todos muy bienvenidos a La Raíz de la Historia, su nuevo portal para desentrañar los secretos detrás de los objetos y conceptos que moldean nuestro día a día. ¿Alguna vez se han detenido a pensar cuán increíble es la travesía de algo tan común como un bolígrafo, un simple tenedor o incluso el concepto del tiempo? Pues sí, cada uno de ellos tiene una saga fascinante, llena de giros inesperados, invenciones geniales y coincidencias sorprendentes que transformaron nuestro mundo de maneras que jamás imaginaríamos. Aquí, en La Raíz de la Historia, nos embarcaremos juntos en estos viajes en el tiempo, explorando los orígenes, evoluciones y los impactos culturales de cosas que usamos y damos por sentadas. Prepárense para sorprenderse, aprender y ver el mundo con nuevos ojos. Y para empezar con el pie derecho, quiero pedirles un favor especial. ¿De qué país y ciudad nos están viendo? Déjenlo aquí en los comentarios. Siempre es increíble saber desde dónde se conecta nuestra comunidad. En el episodio de hoy nos sumergiremos en la historia de un objeto que revolucionó la escritura y la comunicación, el bolígrafo. Prepárense para descubrir cómo un ingeniero frustrado y la simple idea de una esfera cambiaron para siempre la forma en la que registramos el mundo. Tomen sus auriculares, acomódense y permítanse ser transportados a las raíces de la historia. La travesía acaba de comenzar. Antes de la era del bolígrafo, la escritura era un arte, a menudo desordenado y laborioso. Durante milenios, la humanidad dependía de tallos de junco, plumas de aves y posteriormente plumas estilográficas para registrar pensamientos, leyes e historias. En el antiguo Egipto, los escribas utilizaban pinceles finos de junco sumergidos en tinta de hollín y goma. En la antigua Roma, estiletes metálicos grababan palabras en tablas de cera, y las plumas de ganso, a partir del siglo VI, dominaron Europa, exigiendo una caligrafía meticulosa y tinteros siempre a mano. La belleza de la caligrafía era una virtud, pero la practicidad era un desafío constante. La tinta, por sí misma, era un capítulo aparte. Hecha de compuestos orgánicos como extracto de agalla de roble y sulfato de hierro, o simplemente hollín y agua, era propensa a manchas y desvanecimiento. El secado era lento, lo que significaba que cada documento valioso debía ser manejado con extremo cuidado. Imaginen la frustración de un monje copista dedicando meses a un manuscrito iluminado solo para ver su trabajo arruinado por una gota de tinta o una página borrosa. La invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV democratizó la lectura, pero la escritura individual siguió siendo una tarea que exigía paciencia y destreza.
Con el advenimiento de la revolución industrial y la creciente demanda de burocracia, documentos y correspondencia rápida, las limitaciones de las plumas y estilográficas se hicieron patentes. Los empresarios y comerciantes necesitaban un instrumento de escritura que fuera rápido, limpio y confiable. Las plumas estilográficas, aunque una evolución, todavía sufrían de fugas, atascos y la necesidad constante de recarga. La tinta, fina y acuosa, se escurría con facilidad y tardaba en secarse, lo que las hacía imprácticas para su uso en diversas superficies o en condiciones adversas. Era en este escenario de anhelo por la eficiencia y descontento con las herramientas existentes que la mente de Laszlo Bibor comenzaba a ebullir. Él no fue el primero en soñar con una solución, pero su persistencia y su aguda observación del mundo serían las claves para desvelar un secreto que estaba oculto a la vista de todos. La semilla para la revolución de la escritura estaba plantada, esperando el momento adecuado para germinar. ¿Qué fue exactamente lo que vio que otros no vieron? ¿Y cómo a una simple esfera podría desafiar siglos de tradición en la escritura? La observación de Bibor sobre las rotativas de periódico fue una idea genial, pero transformar la tinta de periódico en algo útil para un bolígrafo pequeño parecía imposible. Los intentos anteriores fracasaron. En el próximo capítulo desentrañaremos el misterio de cómo él y su hermano superaron esos obstáculos y cómo la guerra desempeñó un papel inesperado en el ascenso del bolígrafo. La frustración de Laszlo Biro con la pluma estilográfica era compartida por muchos, pero su enfoque era único. Como editor de periódico, estaba en contacto diario con la tinta de secado rápido de las rotativas y la eficiencia de la impresión. La pregunta martillaba en su mente: ¿por qué esa misma tinta no podría usarse en un instrumento de escritura manual? La respuesta era compleja. La tinta de periódico era espesa, aceitosa y se secaba por absorción y oxidación. Si se usaba en una pluma estilográfica común, obstruiría inmediatamente el delgado canal. Si se diluía para fluir, perdería sus propiedades de secado rápido y mancharía. Fue su hermano, Georgi Biro, un químico, quien aportó el conocimiento técnico necesario para la empresa. Juntos comenzaron a experimentar. El primer gran acierto fue la tinta. Necesitaban una fórmula que fuera lo suficientemente viscosa para no derramarse, pero lo suficientemente fluida para no obstruirse, y, crucialmente, que se secara instantáneamente y en el papel. La solución provino de una combinación de colorantes, aceites y resinas que permitían una tinta más espesa y resistente al agua. Pero, ¿cómo llevar esa tinta al papel de forma controlada? Ahí vino el golpe de genio de Laszlo, la esfera. La idea no era totalmente nueva, ya existían patentes anteriores de plumas con una pequeña bola en la punta, pero ninguna había tenido éxito. El problema era la fabricación y la precisión. La esfera necesitaba ser perfectamente esférica, tener un ajuste preciso en un zócalo, y el mecanismo tenía que permitirle girar libremente, tomando la tinta del depósito y transfiriéndola al papel. Era un desafío de ingeniería y metalurgia en miniatura. Desarrollaron una pequeña esfera metálica que giraba en un zócalo, actuando como un rodillo que distribuía la tinta de manera uniforme. La tinta era arrastrada por capilaridad hacia la esfera que, al deslizarse sobre el papel, transfería la tinta y la sellaba en su lugar. El secado instantáneo eliminaba las manchas. Finalmente, después de años de pruebas y prototipos, en 1938, Laszlo Biro patentó su invento en Hungría y luego en Francia. Era un bolígrafo que no manchaba, no goteaba y funcionaba en cualquier ángulo. A pesar de la innovación, el bolígrafo de Biro inicialmente encontró resistencia en el mercado civil. La producción era compleja y cara, y la gente estaba acostumbrada a las plumas estilográficas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de un bolígrafo confiable para aviadores que funcionara a grandes altitudes y bajo presión, sin fugas, crearon el escenario perfecto para el bolígrafo de Biro. ¿Cómo un invento nacido de la frustración y perfeccionado por la necesidad de la guerra conquistó de repente el mundo? En el próximo capítulo, exploraremos la expansión global del bolígrafo y cómo se convirtió en un ícono de la practicidad y la cultura pop. La Segunda Guerra Mundial, aunque un periodo de inmensa tragedia,
paradójicamente impulsó la adopción del bolígrafo. Los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica necesitaban un instrumento de escritura que funcionara impecablemente en cabinas de avión presurizadas y a grandes altitudes, donde las plumas estilográficas se derramaban incontrolablemente debido a los cambios de presión. El bolígrafo de Virú, con su tinta viscosa y su sistema de esfera cerrada, demostró ser la solución ideal. No goteaba, escribía suavemente y su tinta se secaba casi instantáneamente, crucial para anotaciones rápidas y precisas durante los vuelos. La patente de Virú llamó la atención del gobierno británico. En 1943, él y su hermano se trasladaron a Argentina huyendo de la persecución nazi, donde continuaron perfeccionando el invento y establecieron la empresa Etherpen. Fue allí donde el bolígrafo comenzó a ganar protagonismo, especialmente después de la adquisición de los derechos de producción por parte de la Real Fuerza Aérea Británica. Se encargaron y distribuyeron miles de bolígrafos a los pilotos aliados, convirtiéndolos en un elemento esencial en el esfuerzo de guerra. El bolígrafo dejó de ser una curiosidad para convertirse en una herramienta vital. Tras el fin de la guerra, la demanda de bolígrafos se disparó. La Etherpen de Virú, en Argentina, continuó produciendo, pero el verdadero boom global llegó con la licencia de la tecnología a otras empresas. En 1945, el empresario estadounidense Milton Reynolds vio el bolígrafo de Virú en Buenos Aires, percibió su potencial y rápidamente desarrolló su propia versión, el Reynolds Rocket, vendiéndolo en Estados Unidos. El lanzamiento fue un éxito rotundo, con enormes filas en las tiendas de Nueva York para adquirir la novedad. La era del bolígrafo de masa había llegado. Otro gigante que entraría en escena sería el francés Marcel Big, quien en 1950 lanzó el famoso Bic Cristal. Bic se centró en producir un bolígrafo de bajo costo, desechable y de alta calidad. Con un diseño simple y eficiente, un tubo transparente, una tapa y una esfera de tungsteno, el Bic Cristal se convirtió en un fenómeno global. Su accesibilidad y fiabilidad lo transformaron en el bolígrafo más vendido del mundo, democratizando la escritura de una forma sin precedentes. La transición del bolígrafo de un uso militar de nicho a un producto de consumo masivo fue notable. Representaba la modernidad, la practicidad y la eficiencia que el mundo de posguerra buscaba. La capacidad de escribir en casi cualquier superficie, sin manchas y sin necesidad de un tintero, lo hizo indispensable en oficinas, escuelas y hogares. La tinta de secado rápido era un sueño hecho realidad para millones. ¿Cómo este invento aparentemente simple se convirtió en un ícono cultural, enfrentando desafíos y adaptándose a un mundo en constante cambio? Descubriremos en el próximo capítulo cómo el bolígrafo moldeó hábitos, influyó en la educación e incluso inspiró el arte. El bolígrafo, o biro, como se le conoce en muchas partes del mundo en honor a su inventor, trascendió su función de herramienta de escritura para convertirse en un verdadero ícono cultural. Su omnipresencia transformó la forma en que las personas escriben, piensan e interactúan con la información. En las aulas, reemplazó a las plumas estilográficas, eliminando la preocupación por las manchas y los atascos, y permitiendo que los estudiantes se concentraran en el aprendizaje, no en la caligrafía perfecta. La libertad de escribir rápidamente, sin pausas para recargar o para que la tinta se secara, aceleró el ritmo de la educación y la producción de documentos. En el mundo corporativo, el bolígrafo se convirtió en un símbolo de eficiencia. Contratos eran firmados, memorandos eran redactados e ideas eran esbozadas con la rapidez y la simplicidad que solo él podía ofrecer. Su fiabilidad lo hizo esencial en casi todas las oficinas, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Se convirtió en el bolígrafo estándar, a menudo subestimado, pero siempre presente. Curiosamente, el bolígrafo también encontró su lugar en el arte y la cultura pop. Artistas descubrieron la versatilidad de su tinta para dibujos detallados y sombreados, creando obras impresionantes con un instrumento tan humilde. Películas y programas de televisión lo muestran frecuentemente en escenas icónicas, ya sea un detective tomando notas, un periodista registrando una entrevista o un estudiante garabateando en su cuaderno.
se convirtió en un objeto tan común que su ausencia sería notada. Sin embargo, el viaje del bolígrafo no estuvo exento de desafíos. Al principio hubo resistencia de puristas que argumentaban que no poseía la elegancia de la pluma estilográfica o la precisión del lápiz. También hubo preocupaciones ambientales con el descarte de millones de bolígrafos de plástico. La industria respondió con modelos recargables y hechos de materiales reciclados, demostrando la capacidad de adaptación y evolución del bolígrafo. A medida que la tecnología avanzaba, con el auge de las computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, algunos predijeron el fin del bolígrafo, pero sorprendentemente mantuvo su relevancia. La necesidad de tomar notas rápidamente, de firmar documentos físicos o de simplemente plasmar ideas en papel a la antigua usanza permaneció. La sensación táctil del bolígrafo en el papel, la fluidez de su escritura y su portabilidad aseguraron su lugar en el panteón de los objetos indispensables. Es un testimonio de la capacidad humana para innovar y resolver problemas cotidianos, y su historia continúa escribiéndose con cada trazo. ¿Qué le depara el futuro al humilde bolígrafo en un mundo cada vez más digital? En nuestro último capítulo, exploraremos la resiliencia de este invento y su legado duradero, además de una reflexión sobre la importancia de objetos aparentemente simples. Hoy, el bolígrafo es una presencia tan constante en nuestras vidas que apenas notamos su existencia. Sin embargo, su viaje desde una idea frustrada en Budapest hasta un ícono global de la comunicación es una prueba del poder de la innovación y la persistencia. Democratizó la escritura, haciéndola accesible, limpia y eficiente para miles de millones de personas en todo el planeta. Más que un simple instrumento, el bolígrafo es un símbolo de la capacidad humana para transformar lo ordinario en extraordinario. Su legado es vasto. Mejoró la educación, aceleró el comercio, facilitó la burocracia e incluso salvó vidas en tiempos de guerra. En un mundo cada vez más digital, donde la escritura a máquina y las pantallas táctiles dominan, el bolígrafo ha resistido, demostrando que existe un valor intrínseco e irreemplazable en la escritura manual. Estudios muestran que escribir a mano activa diferentes partes del cerebro, ayudando a la memoria y la comprensión. El bolígrafo nos conecta con esta forma ancestral y al mismo tiempo moderna de procesar el conocimiento. El futuro de la escritura es multifacético, con la tecnología y lo analógico coexistiendo. Plumas inteligentes que digitalizan notas, modelos con tinta borrable y diseños ergonómicos siguen surgiendo, demostrando que la innovación en la esfera de la escritura manual está lejos de terminar. El bolígrafo de László Bíró abrió las puertas a todas estas posibilidades, estableciendo un estándar de practicidad y eficiencia que perdura hasta hoy. Al mirar el humilde bolígrafo que tenemos en nuestros estuches o cajones, recordamos que las mayores revoluciones a menudo comienzan con las ideas más simples y con la determinación de alguien que se negó a aceptar el status quo. El bolígrafo no es solo una herramienta, es un testigo silencioso de millones de historias escritas, contratos firmados, ideas esbozadas y sueños registrados. Y así, concluimos nuestra primera travesía por la raíz de la historia, explorando la increíble saga del bolígrafo. Esperamos que hayan disfrutado desentrañando los secretos detrás de este objeto tan común y al mismo tiempo tan revolucionario. Si les encantó esta historia, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal La Raíz de la Historia para no perderse las próximas aventuras. ¿Qué otro objeto o concepto les gustaría ver desvelado? Dejen sus sugerencias en los comentarios. ¡Hasta la próxima!